Y bien, mis amigos, regresamos acá nuevamente al tercer segmento de La Otra Realidad. Acá tu amigo Andrew Álvarez en compañía del ingeniero Orlando Pla. En un ratito, en el último segmento, vamos a estar acá compartiendo también con nuestro amigo de mucho tiempo, Alberto Medina también, que también colabora con nosotros y tiene información interesante sobre la contaminación y qué cosas podemos hacer para tratar de disminuir la contaminación. Recuérdese usted que hay tantos tipos de contaminación por el producto de la tecnología humana, química, obviamente en tierra, en aerosol, en el aire, en el agua, contaminación lumínica, contaminación sónica, contaminación orgánica. Nosotros somos una barbarie. El ser humano produce excedente de residuos y basura como usted no tiene una idea. Si usted quiere saber si usted hace basura, vaya a un picnic. Vaya a un picnic y a su mochila, llévese siempre su bolsita para recoger la basura. La cantidad de porquería que usted suena bota cuando usted se queda, por ejemplo, un fin de semana en el campo, usted se quedaría. Realmente, si hace un análisis exhaustivo de todo lo que usted lleva, la cantidad de plástico y porquerías que usted tira y cosas que son lamentablemente pues desechos, bueno, no es fácil. Bueno, volviendo y retomando el tema precisamente, estábamos hablando del ataque que se dio esta semana contra Qasem Soleimani, ¿no? El general, el jefe al mando de Quds, de las fuerzas precisamente especiales del cuerpo revolucionario, de la Guardia Revolucionaria Islámica. Obviamente se relaciona alegadamente, según los Estados Unidos, este ataque se planificó porque este señor ha estado a cargo supuestamente y alegadamente de un sinnúmero de ataques contra las fuerzas norteamericanas y los intereses de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en el Oriente Medio. Se señala a este señor también como la persona que organizó, que orquestó las protestas y la toma del muro exterior de la embajada norteamericana allá en Irak, en Bagdad, y que lógicamente esto pues siguió un patrón, según dicen los que están involucrados en esto, ¿no? Los que apoyan o los que impulsaron esta operación militar de neutralización o de eliminación, de que este fue un modus operandi similar al que trataron de utilizar en la toma o usaron en la toma de, por ejemplo, de rehenes allá, como hablaba Orlando hace un ratito, cuando los estudiantes revolucionarios tomaron a finales de la década de los 70 la embajada norteamericana allá en Irán. Es importante señalar lo siguiente: se dice que este señor pues está organizando las fuerzas y operaciones especiales en Siria, que en el Líbano estaba haciendo lo mismo, en Beirut con Hezbollah, que estaba a cargo, ¿no?, de seguir entrenando y preparando milicias en todo el mundo islámico, y que probablemente tenía también lazos con otras organizaciones que están operando con llamados lobos solitarios. Todo eso es especulación porque no se ha publicado ni se ha dado ningún tipo de información verificable que indique exactamente que esté dentro de las operaciones que puedan ocurrir dentro del territorio de Estados Unidos o dentro del territorio de Europa. Ahora, hay que señalar que desde el 2001, luego del ataque a las Torres Gemelas, el World Trade Center, lo que pasó obviamente allá en el Pentágono y el avión que se cayó en Pensilvania y todo aquello, desde aquel entonces hacia acá Estados Unidos ha tenido varios niveles de alerta. Usted recuerda que antes nos hablan alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, ya usted no escucha hablar de eso, ¿verdad que no? Bueno, pero todavía hay niveles de alerta y se activan en los muelles, se activan en los aeropuertos de los Estados Unidos, en las estaciones de trenes, en las estaciones de autobuses, en lugares donde se concentra gran cantidad de público en los Estados Unidos y que haya obviamente medios de transportes masivos. Esa alerta obviamente está ahí, la Seguridad Nacional de los Estados Unidos está obviamente atenta a eso. Se ha dado obviamente, ¿no?, una alerta a ciudades como Nueva York, Washington, Chicago, las ciudades principales de los Estados Unidos, una vez se llevó a cabo este ataque e Irán respondió diciendo que iba a haber una venganza inmediata, una represalia. Estas represalias podrían ser asimétricas. ¿Qué quiere decir que podrían ser represalias asimétricas? Que no es que necesariamente que un avión o un misil se dispare desde un barco o desde una base iraní, impacte una base norteamericana o hunda un avión norteamericano. Asimétricas quiere decir que podemos usar a terceros, me explico, otras organizaciones terroristas, otros países, otros individuos, inclusive lobos solitarios, para llevar a cabo ataques contra blancos norteamericanos o estadounidenses en el Oriente Medio, en los territorios cercanos o inclusive Europa u otras regiones del mundo. Recuerden que esto se extiende por toda Asia, por todo el Índico. Por ejemplo, Al-Qaeda, que no tenía que ver nada con Irán, nada. Al-Qaeda tenía que ver con Arabia Saudita originalmente, porque de allá obviamente vino Osama Bin Laden, que su familia es yemení originalmente. Tiene que ver con otro tipo, no, obviamente, de terrorismo fomentado y patentizado por otros países aliados.
definitivamente Al-Qaeda tenía redes por todo el Pacífico y por todo el Índico. Llegaba obviamente hasta regiones, por ejemplo, de Filipinas, hasta todas esas zonas. Tenía obviamente, actualmente inclusive, el Estado Islámico está en Filipinas. Y hace tiempo usted no escucha hablar de los intercambios de disparos que habían allí, cuando Duterte comenzó su guerra contra el Estado Islámico en Filipinas. Orlando, regresando acá, retomando el tópico, ¿qué consecuencias tú crees que pueda tener este ataque, la muerte de este general iraní? Porque los medios de noticias en Estados Unidos le han dado muy fuerte a esto, y aunque se ha dado una alerta, ¿no?, de vigilancia en las grandes ciudades de Estados Unidos por un posible ataque terrorista, ya hubo un ataque, de hecho, en Francia, apuñalada, y la policía mató a un lobo solitario allá en Francia. Pero ya eso en Francia es usual, no tiene que ver con Irán, tiene que ver obviamente con otras organizaciones, como mencioné hace un momentito, como el Estado Islámico. ¿Qué consecuencias tú crees que pueda traer este tipo de operación, involucrando tal vez a terceros países como Rusia, China y quién sabe quién más? Bueno, yo lo que te podría decir es que yo pienso de que la astucia de Irán va a prevalecer. ¿Qué es lo que significa esto? Que ellos no se van a enfrentar directamente a Estados Unidos, sino que se van a buscar la manera de vengar la muerte a través de otra organización y otras personas que no son de nacionalidad de Irán. Y eso es lo más importante, que no sean de nacionalidad de Irán. Lo pueden conectar. También yo espero de que ellos, con mucha más fuerza, restablezcan su programa nuclear. O sea, con esta acción, si yo fuera el líder de Irán, yo inmediatamente continuaría con toda la fuerza posible el programa nuclear. O sea, si Corea del Norte tiene su bomba atómica, ¿por qué ellos no pueden tener su bomba atómica? Y como Andrew y yo discutimos hace muchos años atrás, hay una colaboración entre Irán y Corea del Norte en el desarrollo de bombas atómicas. Personal de Irán iba a Corea del Norte para ver las pruebas. Oye, perdóname, inclusive este general que ahora se menciona había estado en 2 ocasiones en Corea del Norte. ¿Lo sabía usted? Ahora lo sabe. Él, precisamente como testigo de las explosiones subterráneas coreanas. Porque allá tú sabes muy bien, como estás hablando, lo que hemos discutido tú y yo, lo que se sabía era que únicamente los únicos extranjeros que podían participar de las explosiones nucleares que hacía el papá de Kim Jong-un, ¿no?, Kim Jong-il, y después Kim Jong-un, eran precisamente los persas, los iraníes. Es así. Y también podemos ver la similitud en los misiles que se diseñan en Irán y los misiles que se diseñan en Corea del Norte. Pero a mí hay algo que me preocupa mucho más, Dímelo, Andrew. Y es que como esto ocurre en una época donde Trump no está muy bien parado, ¿verdad? Y están tratando de sacarlo de su silla presidencial. Sí, señor. Recordemos que durante la administración Obama, él se pasó tuiteando de que Obama iba a causar un incidente para poder prevalecer y seguir siendo presidente. Precisamente un incidente con Irán. Con Irán, específicamente con Irán, que iba a crear un incidente o iba a llevar a Estados Unidos a la guerra con Irán para quedarse en la presidencia. Pues mira, mi gran preocupación es que no sea Irán el que haga la venganza del general de Irán, sino que sea la propia Casa Blanca en una operación de bandera falsa. Porque el panorama está para eso. O sea, los estadounidenses que le creen a Trump todo lo que dice, aceptarían fácilmente de que cualquier acción terrorista dentro del territorio de Estados Unidos fue por Irán. Y obviamente hemos experimentado a través de la historia un sinnúmero de falsas banderas en los Estados Unidos, inclusive el más escéptico que pueda creer o dudar de algo. Hemos hablado, ¿no?, de sinnúmero de operaciones y de los programas que se habían desarrollado en la década de los 60, como Norwood y muchos otros más, precisamente para eso, para crear opinión pública, para empujar a los Estados Unidos a las guerras. Esto lo hemos presentado, Orlando y yo, en la pasada década. Estuvimos hablando muchísimas veces de esto y presentándolo en conferencias, sin número de guerras, desde la guerra de Vietnam, desde obviamente el Maine, la guerra hispanoamericana y tantas otras, el bombardeo a Pearl Harbor, tantas cosas que obviamente se sabían o se planificaron, las Torres Gemelas, etcétera. Así que una falsa bandera ahora con esta posibilidad de la vendetta iraní, pues sería muy fácil, como tú has dicho, aceptado específicamente por los seguidores de Trump, inclusive por los que no lo sean, porque si se pudiese llevar a cabo un ataque masivo en Estados Unidos que le costara la vida, quién sabe, a cientos de personas y se relacionara a terroristas iraníes
o a terroristas relacionados con Quds, yo estoy seguro que obviamente todo el mundo aceptaría el bombardeo directo sobre Irán, como ocurrió, por ejemplo, con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, como ocurrió de la relación que se inventaron de Al Qaeda con Saddam Hussein, que nada tenía que ver, y ese tipo de mentiras que a la gente se lo olvidó, porque si se lo olvidó, pues bueno, eso es mentira, son mentiras gubernamentales. La realidad, y lo hemos hablado muchas veces, es que Saddam Hussein odiaba, por decir esa palabra meramente, detestaba, obviamente, a Osama Bin Laden. Y había órdenes precisamente de la Guardia Republicana, ¿no?, allá en Irak, de que donde se capturara a cualquier miembro de Al Qaeda, o inclusive si Osama Bin Laden entrara en su territorio, se le iba a capturar y se le iba a ejecutar. O sea, no había allí pan de piquito con él. Pero obviamente acá a todo el mundo le revuelven la cabeza, a usted le venden unas ideas que no son, y la probabilidad de una falsa bandera está muy latente. Yo creo que está muy acertado en eso. Es una posibilidad. Una falsa bandera convertiría a muchos demócratas en trumpistas. Sí, olvídate Pelosi, olvídate toda esa gente. Sí, y paralizaría el proceso de residenciamiento. Definitivamente, yo creo que esto, ahora mismo nadie en los Estados Unidos está pensando en el impeachment. Vaya usted a ver qué medio de noticias habla del impeachment. Bueno, ni en la Cámara de Representantes hablan del impeachment, ni la Pelosi. O sea, todo el mundo está hablando ahora del incidente de Irán, de las consecuencias, de las implicaciones que esto puede tener si realmente fuéramos a una guerra más grande con ellos, ¿no? Entonces habría que ver, como mencionamos, la situación de los aliados. Los aliados norteamericanos ahora mismo no están en disposición de meterse en una guerra en el Golfo Pérsico, ni siquiera los británicos. O sea, nadie le interesa ahora mismo irse a cambiar metralla en aquella región. Ahora, habría que preguntarse, ¿China y Rusia estarían en disposición de pelear en estos momentos junto a su aliado Irán, que es mucho más aliado de lo que es Siria? Mira, pues yo creo que no. Yo creo que simplemente con que Putin mande tropas a Irán, paralizaría cualquier ataque de los Estados Unidos. Bueno, oye, porque para Rusia es mucho más fácil llevar una guerra en el aspecto de la distancia que tiene que llevar el material a Irán, lo lleva por tierra, que de Estados Unidos a ese frente de batalla. Entonces tiene que usar, aunque tenga el mejor sistema de transporte aeronaval, ¿no?, y obviamente tendría que hacerlo así como el Airborne, llevar las cosas a distancia. Ahora, inclusive, actualmente Estados Unidos lo que tiene son 5.000 hombres en el territorio de Siria e Irak, lo que tiene son 5.000 hombres. Ahora había activado 3.000 más que van a ser llevados hacia allá, así que te da un total de 8.000 en aquel lugar. Tienes 14.000 más allá en Afganistán y tienes más o menos alrededor de unos 5.600 hombres en el resto de África, así que las tropas que tienes allá más cercanas tienes en Europa. Sí, Tenías que mover ese frente hacia allá. Irán es un país que es mucho más grande que Irak. No, definitivamente, mucho más moderno. Si tuvieron problemas con Irak por la cantidad de espacio, la cantidad de territorio que tenían que dominar, eso se va a duplicar por lo menos en Irán. Oye, y otra cosa importante, viendo, ¿no?, la posibilidad de un conflicto, si es que surgiese eso, recuerde que eso no lo sabemos. Yo no soy Edgar Cayce, ni somos Nostradamus, ni ninguna de esas cosas. Simple y llanamente, pues estamos aquí especulando algo con las noticias que hay, con las tendencias que han sucedido, ¿no? Y la historia, lo que nos da. Aquí la única referencia es la historia, ¿no? Irán es un país que obviamente ha estado en guerra. La guerra de los persas y los árabes lleva cientos y cientos de años. Siempre ha habido. Luego, obviamente, con los otomanos, con los turcos. O sea, Irán, obviamente, ha estado en guerra siempre. Irán tuvo guerra desde la época de Persia, precisamente. ¿Contra quién? Contra Alejandro Magno, contra las Termópilas, invadió Grecia. Siga por ahí buscando. Obviamente, al igual que Afganistán, son pueblos guerreros. Son pueblos que conocen, obviamente, el fragor de la guerra. Y es un pueblo joven. Si yo le invito a usted, mi amigo, sí, ahora mismo, a los muchachos que ahora todos lo googlean, lo buscan en Wikipedia, cuánto hay, busca la edad promedio de la población de Irán y va a ver que no sobrepasa los 38 años de edad. Los iraníes son jóvenes, millones y millones. No son como los puertorriqueños, estamos viejos y estropeados. Y son como la mayor parte de los pueblos de Europa que están disminuyendo su población y envejeciendo rápidamente. Es un pueblo numeroso y joven. Y obviamente, aunque hay problemas dentro del país, porque hay un grupo de jóvenes en una gran cantidad de población juvenil de ese país que quieren integrarse a la vida occidental. Y tú sabes muy bien que antes, obviamente, de toda esta revolución islámica, Irán era un país pro-occidental y el estilo de vida era occidental. Las mujeres no andaban cubiertas arriba abajo. Era un país obviamente de tendencias occidentales.
como lo es en cierta medida Jordania todavía, y puede ser tal vez, cójalo usted, Beirut, el Líbano, vaya allá también la gente vive como acá, créalo. O sea, usted tiene una idea un poquito equivocada, no todo el mundo es saudí, ¿ok? No todo el mundo es yemení, ¿ok? No todo el mundo es de Qatar, no todo el mundo es de esa región, que son los que usted ve así todo, no. Hay diferenciaciones entre todos estos pueblos y toda esta gente. Ahora, Orlando, te pregunto, esta situación, por ejemplo, Corea del Norte, Kim Jong-un pues declaró hace unos días atrás, mi hermano, yo voy a seguir con mi nuevo programa nuclear, vamos a comenzar pruebas nucleares nuevamente, vamos a seguir desarrollando armas estratégicas, Estados Unidos no ha cumplido con nada, esto fue un fiasco, nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Bueno, como tú sabes, la historia habla por sí misma. El abuelo de Kim Jong-un, el padre de Kim Jong-un y Kim Jong-un cogieron de tontejos a Bush padre, a Reagan, a Clinton, que le facilitó la construcción de una planta nuclear. Increíble, pero cierto. A Bush, a Obama y ahora a Trump. Siempre ha sido la estrategia de ellos. Le pongo freno temporalmente a mi programa nuclear y tan pronto pasen un par de años, lo voy a comenzar otra vez. Oye, ¿tú no te acuerdas cuando Kim Jong-il, ¿no?, el papá de Kim Jong-un, vino y destruyó aquella planta nuclear? ¿La derribó? No, aquí estamos hoy, la derribó, y Estados Unidos enseguida. Sí, la transmitió por todo el mundo. Y inmediatamente le mandaron fondos, miles de millones de dólares, y de momento por la puerta de atrás, pues tiene un plan nuclear, obviamente, y tiene ya sus primeras armas nucleares. Los cogió tonto una vez. Y de hecho, en la época de Clinton, mi amigo, verifica lo que le decimos. No, esto no es producciones calzoncillo. Simplemente verifique esto. Oiga, en la época de Clinton, que se dio una prohibición, porque el momento más cercano a reanudar, obviamente, la guerra nunca terminó. Recuerde que lo que tenemos hasta ahora es un cese al fuego. La guerra técnicamente todavía existe. De que no se estén bombardeando la ciudad, son otros $20, porque obviamente ha habido un alto al fuego. Pero en la época de Clinton estuvimos a pocas horas, obviamente, de renovar la guerra con toda su intensidad. Y en aquel momento, yo lo he explicado anteriormente, fue precisamente Jimmy Carter. Sí, Mr. Pino, un presidente que fue fatulo, al que cogieron de bobo allá en Irán, que le cogieron los rehenes, etc. Pues Jimmy Carter fue precisamente, extraoficialmente, la persona que negoció para que no se llegara, obviamente, la sangre no llegara al río. Si no hubiéramos tenido una guerra devastadora, donde hubieran muerto millones de personas, tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte, hubiera sido la devastación total. Obviamente se hubieran usado todo tipo de armamento, no armas nucleares, porque todavía no tenía armas nucleares Corea del Norte en ese momento. Estamos hablando allá para 1994 a 1995. Importante señalar. Oiga, aquí lo que yo le quiero decir a ustedes, y es lo que uno a veces se va en el tiempo y en el espacio con esto, es que en aquel momento se dio una prohibición en el gobierno de Bill Clinton para que no se le vendiera ningún equipo, ni centrífuga, ni equipos nucleares que pudieran promover armamentos nucleares. Pero entonces, como hizo Orlando, se le dio todo para que tuviera reactores nucleares. ¿Sabe por qué? Una vez se dio la prohibición en ese momento, la misma industria nuclear de los Estados Unidos, oiga bien, y busque información para que se ilustre sobre este dato histórico, la misma industria nuclear de Estados Unidos, inclusive del bloque militar industrial, enviaba todas las herramientas, equipos, todo lo que fuera necesario a Corea del Norte, y lo mandaba etiquetado como si fueran equipos y maquinarias agrícolas. ¿Sabía usted eso? Búsquelo y va a ver que fue así. Equipos y maquinarias agrícolas. Los mismos norteamericanos, esquivando la provisión que había dado el presidente de los Estados Unidos. Así que usted aquí no sabe para quién trabaja. Lamentablemente, corrupción hay en todas partes. Sí, lo mismo hizo a Halliburton, ¿te recuerdas? Sí, señor. Halliburton le vendía detonadores nucleares a Hussein. Así es. Y Hussein pagaba haciendo reservaciones de hoteles en hoteles que eran propiedad de Halliburton. ¿Y quién era el CEO? Dick Cheney. Dick Cheney.